Y precisamente para analizar este tema, como todos los miércoles, ya está con nosotros Lila Beth, nuestra colaboradora de temas internacionales, directora adjunta del Instituto de México del Wilson Center. ¿Cómo estás, querida Lila? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar en tu programa. ¿Qué te pareció esta visita del canciller Marcelo Ebrard a Estados Unidos y estas declaraciones de que México no va a ser un país por donde pueda pasar quien sea sin identificarse? ¿Qué extraes de lo que se dijo ayer en estas reuniones? Sí, pues la visita del canciller Marcelo Ebrard a Washington se dio tras la llamada de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, en donde el tema fundamental tanto de esa llamada como de este encuentro que tuvo el canciller en la capital de Estados Unidos fue el tema migratorio. Y esto se da por una cuestión política por la cual está pasando la Casa Blanca, y es que de cara a las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre, los demócratas saben que los republicanos van a utilizar la crisis migratoria, el alto flujo de migrantes que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, va a ser la bandera del Partido Republicano para tratar de quitarle la mayoría al Partido Demócrata en el poder legislativo. Ahora, varias de las medidas concretas que surgieron de estos dos encuentros que sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores mexicano fue que con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se va a establecer un grupo de trabajo para emitir o expandir los programas de visados temporales con el propósito de reducir el flujo de migrantes, pero también para crear empleos. Me parece que es una oportunidad muy importante por la coyuntura política que existe ahorita en Estados Unidos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda de nuevo pedir fondos y presupuesto de Estados Unidos para expandir sus dos programas sociales, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. Esto de nuevo para crear empleos y frenar esta necesidad de los migrantes de salir de sus países de origen para encontrar mejores condiciones de vida y empleo en Estados Unidos. Me parece que también la suspensión del título 42, esta medida que mencionaste de la era Trump, nos pone ante un escenario donde pueden crecer aún más la cantidad de migrantes que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos, debido a que esta medida le permitía a las autoridades fronterizas estadounidenses deportar de manera inmediata a cualquier migrante que llegaba a suelo estadounidense por cuestiones sanitarias. Y esto se da también, Mario, en un escenario político para Biden en donde ha tenido varios reveses, tanto con el título 42, con un juez federal de Luisiana que frenó la suspensión del título 42, pero también la reinstalación del Permanece México. Vamos, son medidas de la era Trump que el presidente Joe Biden se había comprometido a terminar. Ahora, esto se da en el contexto de hace unos días que Donald Trump habló del canciller Marcelo Ebrard sin nombrarlo tal cual, diciendo que pues él había puesto a todos los efectivos del ejército, de la Guardia Nacional en la frontera para blindarla, y que accedió, digamos que de forma muy fácil y sencilla. Y también se da en el contexto de esta próxima cumbre de las Américas. ¿Cómo lees estos dos temas que tienen que ver con la Cancillería mexicana y con Marcelo Ebrard? Creo que en el primer tema que mencionas, Mario, la Casa Blanca de Joe Biden está tratando de cambiar el discurso. Es decir, con el expresidente Trump había un énfasis en aumentar la seguridad con el despliegue de la Guardia Nacional Mexicana a nuestras dos fronteras para frenar el flujo migratorio, mientras que con el presidente Joe Biden estamos viendo una política migratoria enfocada más en la prevención, en crear empleos, en mejorar las condiciones de vida de los migrantes para que no tengan que salir de sus países de origen, aunque en el fondo evidentemente van a necesitar el apoyo de autoridades de seguridad y fronterizas para frenar a los migrantes en distintas fronteras. Por la parte de la Cumbre de las Américas, una de las cuestiones que surgió y que mencionó el canciller Marcelo Ebrard es esta petición del presidente López Obrador de que se pueda incluir a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela dentro de la Cumbre de las Américas, algo que a mi parecer no va a suceder ni va a cambiar de opinión el gobierno estadounidense
estadounidense, así lo dijo el subsecretario del Departamento de Estado, Brian Nichols, debido a que la Cumbre de las Américas de este año, donde Estados Unidos va a ser anfitrión en la ciudad de Los Ángeles, se va a enfocar en un aspecto fundamental que es el fortalecimiento de las democracias en el hemisferio, y por las grandes violaciones democráticas que existen en estos 3 países que mencioné, me parece que la petición de Andrés Manuel López Obrador se va a quedar corta y Estados Unidos no les va a extender una invitación a estos 3 países. Creo que la cumbre va a surgir el tema de la democracia, pero también con un gran enfoque en el tema migratorio, donde se puede alcanzar y firmar una declaración de cómo enfrentar la migración en términos generales en toda América Latina y el Caribe. Pues muy interesante lo que vendrá en esta Cumbre de las Américas y también en la gira del presidente López Obrador por algunos países como Cuba, que bueno, pues también siempre polémico. Gracias, Lila Beth, por estos minutos, como siempre, y muy buenos días. Al contrario, muy buenos días, Mario.